En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas. Acabo de leer un fragmento del Evangelio que él escribió. San Lucas no fue un apóstol, es decir, no fue del grupo de los 12, pero fue médico y compañero, fiel amigo de San Pablo, que habla de él en sus cartas. Y San Lucas escuchó no solamente de San Pablo, sino también de los apóstoles y de la Santísima Virgen, aquellas cosas que había predicado y enseñado el Señor, que había vivido, y también aquellas cosas que estaban ocurriendo en la comunidad cristiana naciente. Escribe unas en el Evangelio y otras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quiero fijarme en un fragmento de lo que he leído hoy de este Evangelio. Está contando cómo en un momento dado el Señor envía a los discípulos, no solamente a los apóstoles, a los 72, un grupo grande de hombres que le seguían, para que le vayan preparando el camino. Designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de él, de dos en dos, con su presencia, por lo tanto, en medio de ellos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Más cosas también, os mando como ovejas en medio de lobos. Eran laicos. Estos no eran apóstoles. Quizá alguno de ellos más tarde fue presbítero o obispo, no lo sabemos. En ese momento eran laicos. Seguramente hombres casados o solteros, pero con vocación matrimonial. Eran laicos. Y los manda de dos en dos. Los manda a preparar el camino de él. Él era el pastor. Pero ellos tenían que preparar el camino. Y les dice: los obreros son muy pocos. Es decir, los sacerdotes son muy pocos. Vosotros tenéis que ayudar a los sacerdotes. Tenéis que preparar ese camino para que cuando llegue el sacerdote se encuentre ya una parte del trabajo hecha. Y después el sacerdote tendrá que hacer su parte. Pero vosotros preparáis el camino. Es la labor del laico. El laico tiene que ser evangelizador. Tanto más urgente y necesaria esa labor, cuanto menos sacerdotes hay. Lo dice el Señor, que la mies es mucha y los obreros pocos, que el tiempo en el cual los curas tenían que hacerlo todo ha pasado. Eso es historia, eso es pasado. No sé si volverá, pero desde luego a corto plazo no parece que vaya a volver. El laico tiene que ayudar en la evangelización. Por supuesto que en primer lugar en su hogar, en su ambiente de trabajo, a través de la implicación en la vida social, en la vida pública, o, llegado el caso, como misionero. Pero ¿cómo se va a comprometer el laico en la evangelización si le faltan al menos dos cosas esenciales: espiritualidad y formación? Aunque tú tengas un arrebato, yo quiero, después
cuando llegan las dificultades, cuando, como dice el Señor, os mando como ovejas en medio de lobos, viene el rendirse, viene el decir yo estoy muy ocupado, viene el decir, bueno, que lo haga otro. Y cuando llega el momento en que tienen que dar una palabra, explicar, preparar el camino, enseñar, como no tienen formación no saben qué decir. Ya es algo o es mucho el testimonio, pero no es suficiente. Por eso en los franciscanos de María hemos puesto en marcha las escuelas de agradecimiento, para dar ese acompañamiento espiritual al laico, para que no se sienta solo, para que sea capaz de desafiar a los lobos que están dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia. Y también para recibir formación. Tenemos ya 11 cursos de formación para adultos y 10 cursos para niños y adolescentes, para que los padres transmitan la fe a sus hijos. Una vez a la semana, online, es decir, virtualmente, sin necesidad de una presencia física, sin ir a ninguna reunión que te pilla lejos de casa, desde tu hogar, a la hora que mejor te venga, el día que más te convenga, 1 hora a la semana para prepararte espiritualmente y para prepararte también teológicamente, para tener el corazón lleno de amor, las manos llenas de buenas obras y la cabeza bien amueblada y con una buena formación verdaderamente católica. Este camino de espiritualidad, que es el de la familia del agradecimiento, lo llevamos a cabo en las escuelas de agradecimiento. Pero yo invito a todos a recorrerlo desde ya, desde ahora mismo, pensando en la consagración, como ya he dicho en los días anteriores, que después de 14 meses del Vía Lucis, de 14 estaciones, haremos el año que viene en la fiesta de la Inmaculada. Pero desde ahora ya invito a formar parte de esta familia, a recibir la espiritualidad del agradecimiento en una familia, de 2 en 2 los manda el Señor, en una comunidad, porque solo así tenemos fuerza, y a recibir la formación que necesitamos para transmitir la fe a los hijos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, para transmitir la fe a aquellos que no conocen a Dios. Pero para eso hace falta querer. Hace falta querer nada más. ¿Cuántas excusas? Es que yo no tengo tiempo. Es que yo estoy muy ocupado. ¿Y si un día no hubiera sacerdotes? ¿O hubiera un sacerdote, uno para una región extensísima, que apenas le da para ir una vez al mes a visitar una comunidad y ese día confesar, ese día celebrar misa, dejar formas consagradas? ¿Qué ocurriría si no hay laicos preparados, laicos fervorosos, que mantienen viva la fe en esa comunidad? Se perdería el cristianismo allí, porque esos laicos son tan comodones que todo lo tiene que hacer el señor cura. Y cuando no hay el señor cura, entonces no hay nada. El Señor nos pide dar un paso al frente en este momento de gravísima crisis en la Iglesia y de gravísima crisis vocacional. Están como ovejas sin pastor. Necesitamos sacerdotes, necesitamos vocaciones, pero también necesitamos laicos, hombres y mujeres, que le digan al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, 1 hora a la semana, que no es pedir la luna, 1 hora a la semana para prepararme espiritualmente, para prepararme doctrinalmente, para poder servir como evangelizador. Dios quiera que esta llamada no caiga en saco roto, porque el Señor, cuando llegue la hora, también nos pedirá cuentas de esto. Que así sea.